Conforme el Hijo de Dios, o sea, el creyente, medita en las múltiples bendiciones espirituales que se reciben en nuestra unión con Cristo, ese creyente no puede evitar desbordarse en alabanza a Dios por su sabiduría, por su bondad y por su gracia reveladas en la salvación. Y tal como Pablo contempla estas bendiciones espirituales, no es de sorprender que él mismo estalle en adoración y diga allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Así que el Padre el Padre nos ha escogido, ¿cierto? El Padre es el que nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu nos ha regenerado. Y ha entregado vida divina espiritual en nosotros. Él ha hecho esto. Eso yo lo hemos visto en cada una de esas partes en que hemos estudiado. Nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado ojos para ver la gloria de Cristo y para ver también la perdición del pecado. Por eso es que hemos entendido y estamos aquí. Y como resultado de ese nuevo nacimiento, hemos experimentado la conversión, ¿cierto? Pues Dios nos ha dado los dones del arrepentimiento y de la fe. Así que por medio de la fe estamos íntimamente unidos a Cristo, de tal manera que todo lo que es de Él se vuelve nuestro. Somos justificados, somos perdonados de todos nuestros pecados y del castigo eterno que merecíamos, con razón, porque con la justicia plena de Cristo mismo es que esto es posible. De manera que podemos comparecer confiadamente ante nuestro Dios Santo. Bendito sea Dios. Y aunque pueda parecer imposible mejorar todos estos dones que le acabo de describir, como son la regeneración, aunque parece imposible mejorar la regeneración, la conversión, la unión con Cristo y la justificación, que fue lo último que vimos, la palabra de Dios habla de otra bendición espiritual en la aplicación de la redención. Habla de la adopción de los creyentes por parte de Dios como hijos suyos. Amén. Habla de la adopción de los creyentes como hijos suyos. Y el concepto de la adopción nos resulta familiar, ¿cierto? Porque sigue siendo común en nuestro mundo actual. Y sería bastante raro que cualquier caso de adopción en la historia no emocionara los corazones, ¿cierto? Pues si miramos lo que allí sucede, vemos ansiosos a los potenciales padres por amar y cuidar a un niño al que no han conocido nunca, ¿cierto? Y que no puede hacer nada para corresponderles. Y vemos a esos padres llenando montones de formularios, incurriendo en gastos importantes y con frecuencia recorriendo miles de kilómetros para acoger a un niño o niña en su familia. Esa es la adopción natural, humana que vemos, ¿verdad? Luego, tras meses y a veces años de preparación, todo cambia en un momento cuando el juez declara legalmente al niño miembro de su nueva familia con todos los derechos y privilegios necesarios. ¿Eh? Y esto es lo que ocurre en una adopción normal, ¿cierto? Y esto es así porque
En muchos casos, si los niños adoptados se hubieran quedado en un orfanato, por ejemplo, como pasaba o sucede muchas veces, o al cuidado de unos padres naturales abusivos y negligentes, el resultado habría sido probablemente trágico para estos niños. Sin embargo, mediante la intervención de un benefactor compasivo, es que los niños adoptados son acogidos en el amoroso hogar de una nueva familia ansiosa de proveer protección, instrucción y la esperanza de un futuro. Ahora, el Nuevo Testamento amplía esta bendición de la adopción humana usándola como analogía para describir el amor paternal de Dios por nosotros. Ya que nosotros éramos, si no lo sabía, nosotros éramos huérfanos espirituales bajo la cruel opresión del pecado y de Satanás. Por naturaleza, nosotros éramos hijos de ira, como dice Efesios 2:3. Éramos hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2 y 5:6. Y hasta éramos hijos del diablo mismo, como dice Juan 8:44. De modo, hermanos, que nuestro único hogar era este mundo maldecido por el pecado que pasa rápidamente, como dice Juan, primera de Juan 2:17. Siendo así nuestro único guardián, el guardián que teníamos en ese tiempo, era el enemigo declarado de nuestras almas, como dice primera de Pedro, ¿cierto? El diablo era nuestro guardián en esa vida. Entonces, nuestro único futuro era la expectativa, el único futuro para nosotros en ese momento que éramos hijos de ira, era la expectativa aterradora del juicio del infierno, como dice Hebreos 10:27. Pero, hermanos, Dios ansioso, deseoso por manifestar la gloria de su gracia, Él intervino a nuestro favor. Como dice Efesios 1:5-6, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por ello, también Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, hermanos, el eterno Hijo de Dios mismo recorrió la infinita distancia que hay entre el cielo y la tierra, unió la naturaleza de Dios y la del hombre en su propia persona y fue abandonado por su Padre para que pudiéramos ser acogidos como hijos. Amén. Como ve, fue a un gran precio por su parte que Dios tomó cada medida legal para rescatarnos del pecado y hacernos parte de su familia. Todo fue planeado en la eternidad pasada, como le dije. Después, el Hijo compró a los creyentes en el Calvario. Y finalmente, ellos asieron la bendición de la adopción en el momento de la conversión. Pues como afirma el apóstol Pablo en Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De manera que en la adopción, Dios coloca legalmente a los pecadores regenerados
y justificados en su familia. ¿Sí ve? ¿Sí escucho? En la adopción, Dios coloca legalmente a los pecadores. ¿Cuáles? ¿Todos? No, a los pecadores regenerados, nacidos de nuevo y justificados, declarados justos en su familia. Solamente a esos los coloca en su familia. Solamente esos son hechos hijos de Dios, los regenerados y justificados en su familia, para que se conviertan en hijos e hijas de Dios y así disfrutar de todos los derechos y privilegios de quien es miembro de la familia eterna de Dios. Así que le invito a que veamos en detalle la bendición única de la adopción. La bendición única de la adopción. Aunque, mire, aunque la bendición espiritual de la adopción se ha confundido con frecuencia o contemplado tan solo como un aspecto más de la justificación, como un producto de la justificación, así han visto erróneamente la adopción algunos. La adopción, es un privilegio único en la economía de la redención de Dios. Entonces no es un producto de la justificación, como algunos quieren hacerla ver. Como observa Grudem, un teólogo pastor y educador evangélico, dice, podríamos pensar inicialmente que llegamos a ser hijos de Dios por la regeneración, puesto que la imagen de nacer de nuevo en la regeneración nos lleva a pensar en hijos que nacen en el seno de una familia humana. Pero la idea bíblica de la adopción es lo opuesto a la idea de nacer en una familia. Fin de la cita. Entonces, aunque están íntimamente relacionadas, claro que la regeneración y la adopción están íntimamente relacionadas, las escrituras distinguen, oígase bien, las escrituras distinguen estas dos bendiciones con respecto al autor, con respecto a la naturaleza y con respecto al medio de cada una. La escritura distingue la regeneración de la adopción por el autor, por la naturaleza y por el medio. Así, en primer lugar, por ejemplo, la regeneración es una obra del Espíritu Santo. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. Usted ya lo ha visto en Juan 3, 5 al 6, Juan 3, 8, Juan 6, 63. Mientras que la adopción es un acto del Padre, Efesios 1:5. La adopción es un acto del Padre. En segundo lugar, entonces eso era en cuanto al autor. ¿Sí ve cómo es diferente? El autor de la regeneración es el Espíritu Santo. El autor de la adopción es el Padre. En segundo lugar, con respecto a su naturaleza, la regeneración es transformadora. La regeneración es una obra en el corazón del hombre que transforma fundamentalmente su naturaleza. Usted ya lo ha visto muchas veces. Ezequiel 36, ¿cierto? 26, 27. Segunda de Corintios 5, 17. Por decir algunos textos. Por otra parte, la adopción es declarativa. ¿Sí ve? La regeneración es transformadora. La adopción es declarativa y no cambia el carácter del hombre. No, cuando somos adoptados, no, eso no nos cambia a nosotros. Lo que nos cambió fue antes, ¿cierto? Eso pasó ya en la regeneración, allá en la regeneración. En su lugar, la adopción es un acto fundamentalmente legal, como lo fue la justificación, ¿cierto? En el que Dios le da a aquellos que reciben a Cristo el derecho. Dios le da a aquellos en la adopción el derecho. Es decir, les da la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. En tercer lugar, esto con respecto al medio, se dice que la palabra de Dios es el medio de la regeneración, ¿cierto? Allá Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, 25. Mientras que la bendición de la adopción
se obtiene por medio de la fe en Cristo, ya como vio en los textos que hemos leído. Por todas las anteriores, por todas estas razones, es evidente, pues, que la adopción es distinta a la regeneración. Además, la adopción no debería considerarse tan solo un subconjunto de la obra de justificación, pues aunque tanto la justificación como la adopción son actos declarativos, ¿cierto? Ambos son actos declarativos por medio de la fe, son bendiciones distintas, son bendiciones distintas. La justificación es la declaración legal de que uno es justo con respecto a las exigencias de la ley de Dios. Sin embargo, la adopción es la declaración legal del juez divino de aquel que es justificado, que es justificado, ha sido hecho miembro de su familia. ¿Ve la diferencia? Entonces aquí tenemos dos declaraciones legales acerca del creyente por parte de Dios en la aplicación de la redención. Una que dice que es justo, lo declara justo, y otra que dice que es su hijo. Amén. Ahora bien, que se nos conceda, que se nos dé, que se nos otorgue una vida espiritual en la regeneración, porque eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento, ¿cierto? Es implantada la vida espiritual en el creyente. Aunque esto es una bendición indecible y también es un extraordinario privilegio ser liberados de la pena del pecado y declarados justos en Cristo. Pero, aunque eso es maravilloso, ¿cierto? Si el otorgamiento de los dones de Dios se hubieran detenido en la regeneración y la justificación, de seguro nadie cuestionaría su bondad, ¿cierto? Y tampoco consideraría que su gracia sería deficiente en ese caso. Si se hubiera detenido todos los dones de Dios en la regeneración y justificación, pues decimos, claro, Dios es bondadoso, pero su gracia en ese caso sería como deficiente. Sin embargo, la gloria peculiar de la adopción es la sobreabundancia de la gracia de Dios. La gloria peculiar de la adopción es la sobreabundancia. Esa es la expresión de la sobreabundancia de la gracia de Dios. Pues en una extravagante expresión de amor, Dios adopta a los creyentes en su familia para que no solo podamos relacionarnos con Él como el dador de la vida espiritual y proveedor de la justicia legal, sino también como nuestro Padre amoroso y compasivo. Amén. Por esta razón, la adopción ha sido designada con razón el más alto privilegio que ofrece el Evangelio. La adopción ha sido designada con razón el más alto privilegio que ofrece el Evangelio y el punto culminante de la gracia y del privilegio. Ese es el punto culminante de la gracia y del privilegio que abruma la imaginación a causa de su asombrosa compasión y amor. En realidad, cuando el apóstol Juan consideró la realidad de la adopción del creyente, se vio llevado a otro estallido apostólico de alabanza. Allá en primera de Juan 3:1 dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Extraordinario, ¿cierto? En verdad es esto. Ahora, punto 2, miremos la clarificación de los malentendidos de la adopción, porque hay malentendidos acerca de la adopción, de esta doctrina maravillosa. Y vamos a tratar de clarificarlos, porque cuando se habla de hombres pecaminosos,
que se convierten en hijos de Dios, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Hombres pecaminosos nos convertimos en hijos de Dios. Cuando se habla de esto, es necesario distinguir entre los hijos y las hijas adoptivas del Padre por una parte y su único hijo, el Señor Jesucristo, por la otra. Hay que diferenciar eso, ¿no? En un sentido, no debemos restar importancia a los privilegios radicales de la adopción, no. Somos hechos participantes de la naturaleza divina, como dice segunda de Pedro 1:4. El Espíritu de Dios mismo viene a morar en nosotros, como dice Romanos 8:14 o al 16 o Gálatas 4:6. Y somos coherederos con Cristo de la vida eterna, como dice Romanos 8:17, 8:23, primera de Pedro 1:4. Así, los creyentes han sido tan supremamente exaltados a Cristo que a Él se le llama adecuadamente nuestro hermano, ¿cierto? Impresionante. Romanos 8:29, Hebreos 2:17. Se le llama nuestro hermano. Y claro, porque Cristo es el santificador y nosotros los santificados. Y tenemos un Padre, ¿cierto? Y al Señor Jesús no le da vergüenza llamarnos hermanos, ¿cierto? A Él no le da vergüenza. Pero cuidado con esto, porque esa posición exaltada que nosotros tenemos de que se nos llame hermanos, hermanos con Cristo, esa posición exaltada no elimina la unicidad de la relación de Cristo con el Padre como su Hijo eterno. Y cuando hablamos de eso, me imagino que está entendiendo. Solo Dios tiene un solo Hijo en ese sentido. Un solo Hijo. Amén. Cuando consideramos. Entonces, nuestra posición exaltada de hijos adoptivos de Dios no debe eliminar la unicidad de la relación de Cristo con el Padre como su Hijo eterno. En realidad, estoy diciendo, el Señor Jesús es su único Hijo, el unigénito, ¿cierto? Así es llamado, el unigénito del Padre. El Señor mismo, Él mantuvo claramente esto. Él mantuvo esa posición. Mire, esta distinción él la hizo clara cuando le dio instrucciones a María de que les dijeras a los discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está en Juan 20:17. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que si la unicidad de la filiación de Jesús no tuviera que distinguirse, si la unicidad de la filiación de Jesús no tuviera que distinguirse de la nuestra, pues, hermanos, semejante declaración que le acabo de dar sería aparatosa y redundante, ¿cierto? Porque él podría haber dicho sencillamente, eh, subo a nuestro Padre y a nuestro Dios. Sin embargo, al distinguir entre mi Padre y vuestro Padre, enfatizaba que aunque estamos relacionados con Dios como hijos e hijas verdaderos, su posición, la posición de Jesús como hijo, era de un carácter distinto y único. Amén. Entonces, no vaya a resultar diciendo por ahí, como dicen algunos herejes, ¿no? Que nosotros somos como Cristo, somos igual que Cristo. Después de todo, miren, Él es el unigénito de Dios, como les digo, Juan 3:16. Y el término habla de único en su especie. Eso quiere decir unigénito. Único en su especie. Nosotros no podemos ser como Él, no.
no, de ninguna manera. Por tanto, en ningún sentido nuestra adopción como hijos nos lleva a la unión de esencia con Cristo. No, de manera que participemos, de manera que algunos digan que participemos en la vida interna de la Trinidad como algunos enseñan. No, nunca, jamás. Nunca en ese sentido es concebido esto. Nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios mediante la adopción, pero Cristo es el único Hijo eterno del Padre. Amén. Nunca olvide eso. En segundo lugar, la noción de que los creyentes se convierten en los hijos de Dios en el momento de la conversión. La enseñanza bíblica de que los creyentes se convierten en hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando se convierten a Cristo, eso le propina un golpe de muerte a la doctrina de la paternidad universal de Dios. Eso le da por la cabeza a esa falsa enseñanza de la paternidad universal de Dios. No, es que la gente piensa que Dios es el Padre de todos. No, 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 no. Así no es. Aquella enseñanza errónea del sector, esa enseñanza de la paternidad universal, es una enseñanza errónea del sector liberal protestante dentro del cristianismo. Hay un sector liberal protestante dentro del cristianismo evangélico que enseña esto, que enseña equivocadamente que todos los seres humanos son hijos de Dios por defecto. Pero eso no dice la palabra de Dios, eso no dice Dios. Mire, porque a pesar de ser cierto que las escrituras hablan a veces de la paternidad de Dios en términos universales, cuando Pablo razona con los filósofos en la colina de Marte, cita al poeta Arato, quien declaró, porque el linaje suyo somos. Eso es Hechos 17:28. Y después comenta con aprobación, siendo pues linaje de Dios, Hechos 17:29. Sin embargo, el contexto de esta declaración indica con claridad que Pablo estaba hablando de la realidad de que Dios es el creador de toda la humanidad, de que Dios es el creador, no el Padre de manera relacional, no. Él es el creador de toda la humanidad y por tanto es el Padre universal solo en este sentido, porque creó a todos. Amén. Él es el Padre de los espíritus, Hebreos 12:9 dice, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, Hechos 17:25. Y Él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 26. Por tanto, en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿cierto? Como dice Hechos 17. Y esta puede ser también la intención de Malaquías, del profeta Malaquías, cuando reprende a los sacerdotes pecaminosos de su época y pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Eso es Malaquías 2:10. Sin embargo, dada su referencia al pacto de nuestros padres al final del versículo, es más probable que este profeta esté refiriendo a la paternidad de Dios respecto a Israel como nación del pacto. Amén. Amén. Entonces, he ahí la diferencia. Eso es Jeremías 31:9, Oseas 11:1. No obstante, mire, no obstante, que Dios sea el creador común, que Dios sea el creador común de todos los seres humanos, como dice la palabra, no significa que todos sean sus hijos y en el sentido relacional indicado por la doctrina de la adopción. No, no quiere decir. Una cosa es que Él sea el creador de todos, pero no el Padre de manera en el sentido relacional. Jesús mismo habla con mayor severidad sobre esta cuestión y observa que todos los incrédulos son hijos de Satanás mismo. Eso, Él hace énfasis en eso, ¿cierto? El Señor Jesús hace mucho énfasis en esto, en esta cuestión. Él dice que todos los incrédulos son hijos de Satanás mismo.
porque distingue con claridad entre su padre y el padre de los fariseos en Juan 8:38. Él distingue cuál es el padre de él y cuál es el padre de los fariseos. Él se los dice muy claro y directo, explícitamente, y declara de forma explícita: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. El apóstol Juan comenta esta distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y observa que estos últimos son aquellos que no practican la justicia. Allá en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10. Las escrituras diferencian, entonces, las escrituras diferencian entre los hijos de la carne y los hijos de Dios. Romanos 9:8. Los hijos de la esclava y los hijos de la mujer libre. Gálatas 4:22 al 31. Las escrituras diferencian entre los hijos de luz y los de la oscuridad. Efesios 5:8. De manera que estos pasajes se oponen a cualquier entendimiento de la paternidad universal de Dios. No hay paternidad universal de Dios. En realidad, en lugar de ser hijo de Dios, al hombre natural se le describe como los hijos de desobediencia en Efesios 2:2, Efesios 5:6. Entonces, lejos de relacionarse naturalmente con Dios como hijos, todos los seres humanos caídos son por naturaleza hijos de ira, como dijimos en Efesios 2:3, a menos que algo drástico suceda. De hecho, nada menos radical debe suceder que ser vivificados de entre los muertos, como dice Efesios 2. Entonces, el hombre en su condición natural no conocerá las bendiciones de un Padre amoroso, sino que más bien experimentará la ira de un juez justo. Le repito eso. El hombre en su condición natural. ¿Qué es la condición natural del hombre? Pues incrédulo, que no cree, que no camina con Dios, que vive de espaldas a Dios. Ese hombre natural, no espiritual, el hombre en su condición natural, no conocerá. No es que de pronto, probablemente, tal vez, no. No conocerá las bendiciones de un Padre amoroso, sino que más bien experimentará la ira de un juez justo. Solo aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre reciben la potestad de convertirse en hijos de Dios, porque todos los hijos adoptivos de Dios son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como resultado ¿de qué? De su obra de redención. Por tanto, más que una paternidad esencial de Dios o una paternidad creativa universal de Dios, estos pasajes sobre la adopción hablan es de la paternidad redentora de Dios. Hablan de la paternidad redentora de Dios. O sea, le vuelvo y le repito, todo esto que leímos y todo esto que hemos visto hasta acá, en los textos, en los diferentes textos que les mencioné, que les leí, todos estos pasajes no hablan, o más que hablar de una paternidad esencial de Dios, más que hablar de una paternidad creativa universal de Dios sobre la adopción, hablan es de la paternidad redentora de Dios, en la que los pecadores justificados se convierten en hijos e hijas del Padre con todos los derechos y privilegios de los que disfruta un miembro de su familia. Amén. Entonces, eso termina la discusión en cuanto a estas cosas, estas malas interpretaciones de la doctrina de la
adopción. Dentro de 8 días yo creo que finalizaremos con este tema, pero al menos usted ya tiene una idea más concreta de lo que es la adopción. Entonces, aquí hemos dejado claro la paternidad, ¿qué? Redentora de Dios para los creyentes. Amén. Y hemos aclarado algunas enseñanzas equivocadas, algunos conceptos equivocados, porque la adopción no es un subconjunto de la justificación. Son dos cosas muy distintas, dos declaraciones legales muy distintas que el Padre hace respecto de los creyentes que han sido regenerados y justificados. Amén. Entonces, hermanos, también vimos que la regeneración, las diferencias con la regeneración, ¿no? De la adopción. ¿Por qué? Por el autor, el uno es el Padre, el otro el Espíritu Santo, por su naturaleza, ¿cierto? La una es transformadora, la otra es declarativa, y por su, ¿qué? Por su medio. La una es por medio de la palabra de Dios, la regeneración, y la otra es por medio de la fe, la adopción. Amén.